Vamos a dar inicio con el segundo día de actividades de este cuarto encuentro Leo y con gusto les presento a Edith Ramírez. Ella es abogada y egresada de la licenciatura de Letras Hispánicas de la UDG, maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Investigación y Docencia para el Magisterio, donde es asesora. Ha participado como tallerista en espacios para las infancias y docentes para la Secretaría de Educación Jalisco y en ferias del libro de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos y Los Ángeles y Estados Unidos. Es mediadora de lectura y diseña propuestas para escuelas de educación básica con la literatura para niñas, niños y adolescentes como eje central. Ha publicado con la editorial Momo como autora en 2 antologías de literatura para niñas y niños, así como en la editorial de la Universidad de Guadalajara en 2 libros colectivos sobre las niñas, niños y jóvenes. Actualmente estudia el doctorado en Humanidades en la UDG. Les dejamos con su ponencia. Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por estar en este espacio, también por estar conectados a escuchar pues lo que hoy quiero compartir con ustedes, que espero que sea de interés y sobre todo que sea algo que puedan proponer para sus escuelas, no solo para la mejora de los aprendizajes, sino para la mejora del bienestar en general de las niñas y niños, pero también de su comunidad. Entonces, bueno, pues empecemos a hablar de comunidades de lectura literaria en las escuelas. Todos sabemos que hay un eje en la nueva escuela mexicana que no nos es ajeno, pero que está ya enunciado ahí y que tiene que ver con la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Entonces, mi propuesta o una estrategia que quiero compartir con ustedes, que es la que he difundido en los espacios que he podido, es generar comunidades de lectura, pero de lectura literaria específicamente. Y en esta charla de algunos cuantos minutos, pues quiero decirles por qué creo que es una estrategia que funciona y que funciona más allá de la escuela y más allá de la lectoescritura también. Bueno, empecemos a poner el asunto de la comunidad en contexto, porque cuando yo digo comunidades de lectura en las escuelas, pues me refiero a eso, a comunidades, no solamente a grupos o a promover la lectura o a animar a la lectura, que eso es diferente, sino a generar comunidades. Y vamos a ponerlo en el contexto de Recrea, que es lo que trabajamos en específico en Jalisco. Y recordando un poco, bueno, Recrea dice que se requiere trabajar desde la reconstrucción del sentido de lo humano, el sentido de lo humano. Entonces, tendríamos que ver la lectura de otra manera. Por ahí quiero que empecemos, que miremos la lectura desde otra perspectiva, más humana en el sentido de que se construye más allá de la decodificación de los signos lingüísticos. Porque, bueno, vamos más allá de estar en un espacio y relacionarnos a través solo de contenidos o de lo lingüístico. Es reconocerse desde los sentimientos, desde las emociones y las experiencias individuales. Ayer dije algo a propósito de este eje de apropiación de las culturas. Dije que para mí la lectura es sentipensar esos códigos. Y alguien me preguntó que eso qué, que eso de dónde lo había sacado. Bueno, no me lo inventé yo, pero tiene que ver precisamente con relacionarnos desde los sentimientos, desde las emociones, desde las experiencias, desde lo corporal también, además de solamente lo lingüístico, de leer, de escribir, de esta práctica mecánica, sino de emocionarnos en el sentido de percibir no solo con los ojos, con los oídos, sino también con el corazón, ¿no? Un poco poner en juego las palabras para que se sientan, se vivan, nos muevan. Ahorita les voy a poner ejemplos porque sigue sonando muy abstracto y muy raro. Entonces, reconocernos desde ahí, desde el sentipensar, como humanos completos, nos dará entonces el resultado de sentirnos parte de una sociedad que ya se convierte en una comunidad, un significado diferente a tener un grupo que se reúne a leer. Es un grupo que se reúne a sentir y pensar en conjunto con
la mediación de un libro o otra cosa, no nada más un libro. Entonces, bueno, si la CAP se define como un grupo de personas reunidas con la intención de aprender a partir de imaginar, y bueno, en el sentipensar está también la imaginación. La imaginación sin esta connotación de que imaginamos cosas lindas, imaginamos cosas, flores y colores bellos, esta idea que tenemos de una imaginación muy naif, diría yo, o infantil, en el sentido de ingenua, sino de poner imágenes en la mente, de pensar más allá de lo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces esa CAP se reúne para imaginar un futuro mejor, desplegando su creatividad, y otra vez la creatividad tiene esa connotación de una cosa bonita y de muchos colores. No, ser creativo es pensar diferente, pensar afuera de los límites, pensar, ejercitar este pensamiento divergente o pensamiento lateral, ¿no? ¿Para qué queremos pensar de manera divergente? Pues para resolver los problemas que de otra forma, si pensamos siempre dentro de nuestro cuadrito, pues no vamos a poder resolver, ¿no? Entonces, la lectura se convierte en un ejercicio que va más allá de solamente escucharnos, leer un texto, sino un ejercicio de imaginar en colectivo. Yo me imagino que se acuerdan de este ejercicio que hacíamos en los consejos técnicos escolares, de tener un sueño y del pensamiento prospectivo. ¿Se acuerdan que en algún momento dibujamos este sueño? Dibujamos esta idea de futuro. Estábamos haciendo justo eso. ¿Y cómo imaginamos ese sueño? Pues conociendo algo más allá de nuestras fronteras, a partir de la lectura, de una lectura más allá de la lectoescritura. Entonces, bueno, si pensamos la comunidad de esa manera, de un pensamiento colectivo, de un pensamiento creativo y de imaginación, pues perfectamente una comunidad lectora en una escuela sería una genial idea para empezar a generar estas comunidades. Y por otro lado, pues tengo que explicar lo que se entiende por lectura literaria, ¿no? La lectura literaria, de acuerdo con Teresa Colomer, tendría como el eje central el presentar una experiencia positiva, una experiencia que se realiza a partir del diálogo. Otra vez, la lectura y la escritura en contexto, puestas en juego. También en un espacio el día de ayer se decía que el lenguaje no es una herramienta. La lectura y la escritura no es una herramienta, sino el conocimiento en sí. Es decir, leer se convierte en el propio conocimiento, en el hacer la comunidad, en el diálogo. Entonces, para la lectura literaria, lo decisivo es que la lectura resulte una experiencia personal positiva y se realice a partir del diálogo con la obra y con la comunidad cultural. Entonces, no solo leemos para enfrentarnos al texto, leemos para conocer a los que están cerca de nosotros, intelectual, emocional y sentimentalmente también. Y aquí quiero decir que la lectura, para mí, lo que tiene en el punto número 1, la lectura literaria en especial, es la construcción de vínculos, vínculos afectivos. Sí, con las lecturas, sí con los personajes, sí con las situaciones, pero también con quien compartimos a partir del aprendizaje dialógico, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, si la CAP es un espacio de encuentro entre personas que comparten aprendizajes fruto de sus historias, reflexiones, prácticas de vida, los recrean en diálogo, convertido en saberes compartidos, para trazar la transformación, pues por supuesto que este ejercicio de construir una CAP empata perfectamente con pensar una CAP como una comunidad de lectores y de lectoras que leen literatura. En esta conferencia en especial quiero abordar una extensión más de, ya yo he hablado de por qué la lectura más allá de la lectoescritura, ahora quiero hablar de la literatura más allá de los libros. Hoy por primera vez no traigo ningún libro. Puedo dar recomendaciones, pero no traigo ninguno porque quiero abrir esa ventana de pensar la literatura, además de más allá de la lectoescritura, más allá de los libros, en este sentido del sentipensar y vernos como una comunidad
que siente y se expresa a través de otros medios y que también nos la apropiamos por medio de lenguajes que no solo son el código escrito. Entonces, bueno, estamos partiendo de una CAP o de una comunidad de aprendizaje para la vida que se constituye en una comunidad de lectores literarios. Entonces, ¿qué, cómo y para qué leemos en la escuela, no? Si yo les digo, todas sus CAP, todas sus escuelas, todos sus centros comunitarios, todos sus espacios formales o no formales de educación se pueden convertir en comunidades lectoras, pues tengo que decirles que cómo y para qué leemos, cómo entendemos esa lectura. Bueno, primero, la visión que prevalece siempre en las escuelas es esa que están viendo ahí, intelectualista, individualista de la lectura. Pensamos que una escuela que efectivamente promueve la literatura es una escuela donde entramos y todos los niños están sentados leyendo con un libro, ¿no? Y me parece que eso no es una comunidad lectora, al contrario. Sí estamos promoviendo quizá el placer de la lectura, pero no el diálogo. No compartir eso que está dentro de mí, eso que está transformándome, para poderlo hacer llegar a otros y transformarnos, tocarnos con esos diálogos que encontramos en la lectura. Entonces la escuela promueve esta idea de que la lectura sea un acto individual, de que a los estudiantes les corresponda el placer de leer y bueno, no está mal, pero pasa lo que nos sucede muy seguido, que tenemos alumnos que dicen, no, a mí no me gusta leer y no voy a leer. Y se sientan y los perdimos. En cambio, si se ve como una actividad compartida, dialogada, pues eso puede cambiar. Además, esta idea de leemos para adquirir conocimientos, eso es verdad, es instrumental también la lectura, pero no es la única forma de verla. Si la compartimos, entonces esa idea puede cambiar. Entonces habría que pensar en un lector que es un sujeto social y no solamente el clásico ratón de biblioteca que se sienta a buscar libros y, bueno, me digo clásico a la idea de que tenemos de un lector, ¿no? Si pensamos, si cambiamos esa idea que tenemos en la escuela de un sujeto individual a un sujeto social y cultural, entonces vamos a permitir que nuestros estudiantes traigan todo ese bagaje cultural de sentimientos, de emociones, de lecturas, de experiencias para integrarlo a la comunidad lectora. Insisto, voy a ponerles ejemplos. Solo quiero como poner el panorama abstracto, un poco teórico, para luego pasarlo a la práctica. Entonces, si ese sujeto es social y cultural, pues tiene muchas formas, tiene muchos modos de ser, muchos modos de leer. La práctica del libro, entonces, insisto, tendríamos que pensarla desde lo que vengo a compartirles en esta charla, desde una visión compartida. Una visión compartida además a través del lenguaje, o mejor dicho, de múltiples lenguajes. Si la lectura entonces está impregnada de sociabilidad, gestos, prácticas, imaginarios compartidos por medio de redes de socialización, pues entonces pensemos en un enfoque diferente de la lectura y pensemos en las literacidades. En la literacidad y las prácticas lectoras. Práctica lectora es todo lo que yo hago en mi entorno y luego lo llevo a compartir. Si yo formo parte de un equipo de fútbol, tendré determinadas prácticas lectoras que voy a llevar a la escuela. En mi casa voy a tener determinadas prácticas lectoras que voy a llevar a la escuela, que voy a llevar a otro grupo que puede ser un grupo en la iglesia, un grupo de canto. ¿A qué me refiero con prácticas lectoras? Pues me refiero a todo aquello que tiene que ver con lo que rodea un oficio o un grupo. No es lo mismo que yo platique con mis amigas que jugaron voleibol toda la vida, que me van a entender perfecto las cosas que yo diga y de las personas que yo hable, a que hable, por ejemplo, con el maestro que a lo mejor ni conoce los equipos de voleibol, ni sabía que había un mundial de voleibol, pero dialogando entonces podemos hacer que esas prácticas lectoras se comuniquen. Estoy poniendo un ejemplo, pero puede ser cualquiera, ¿no? Si en mi casa mis papás se dedican, bueno, mis papás son maestros, entonces el magisterio siempre estuvo ahí,
Entonces yo llego a la escuela, a la primaria, con ciertas prácticas lectoras porque las veo en mi casa, porque las integro a mi vida. Fíjense que no estoy hablando de libros todavía. Mi papá, además de ser maestro, es abogado. Y en la mesa de la casa siempre se hablaba de la autonomía y la heteronomía de la norma. Y entonces cuando yo llego a la preparatoria, para mí no es nada difícil entender esos cursos donde nos hablan de leyes. ¿Por qué? Porque en mi práctica lectora, en mi círculo, eso es muy común. Eso es algo con lo que me relaciono siempre. Cada uno de nosotros llega a esa comunidad llamada escuela con estas prácticas lectoras, con estas literacidades que determinan nuestra lectura del mundo, sí, pero también la de los textos. Y ahí quiero llegar. Si nosotros no exploramos cómo es nuestra comunidad lectora en las escuelas, qué literacidades están atrás de nosotros mismos, de nuestros alumnos, pues va a ser difícil que ese diálogo sea rico. Otro ejemplo que me gusta poner es que cuando en la licenciatura leímos La Parcela, pues a mí me encantó la novela, a muchos les aburrió, pero me encantó porque había un montón de referencias al derecho agrario que yo ya tenía incorporadas y que entendía de mejor manera. Entonces, si hay un diálogo previo a una lectura de un texto y conocemos estas literacidades, pues podemos incrementar esa lectura socialmente y culturalmente rica, ¿no? Eso no lo hacemos, si lo hacemos de manera individual, la lectura, eso no aparece. Entonces, bueno, si en la escuela reconocemos esta multiplicidad de prácticas, entonces podemos generar este espacio que yo estoy proponiendo como una comunidad de lectura. Y vamos a hablar de múltiples literacidades. Y ahora quiero ponerles un ejercicio que algunos tal vez ya conozcan. Pero vamos a ver cómo en este grupo simplemente va a haber formas diferentes de leer una realidad. Vamos a hacerlo. Bueno, ese es un cuento que nos gusta mucho. Digo que a lo mejor ya algunos lo conocen, pero a lo mejor otros no, y podemos hacer el ejercicio muy bien. Vamos a hacer una práctica colectiva de lectura y vamos a poner en juego nuestras múltiples literacidades. Vamos a traer aquí al foro lo que nosotros sabemos y entendemos por mundo para leer un cuento. Este cuento se llama Opuestoros. Y bueno, es un libro álbum. Entonces lo que vemos es una página y al dar la vuelta vemos otra diferente. Yo les voy a pedir que cuando muestre una, ustedes me digan cuál imagen se imaginan que sigue. Esta es detrás. Me voy a poner un poco para acá. ¿Cuál sería la palabra y la imagen siguiente? Delante. Delante, vamos a ver. Delante. Arriba. Abajo. ¡Ay, qué fácil! Esas múltiples literacidades. Izquierda. Derecha. Y nos ponemos a bailar ahorita. Pequeño. Vamos bien. Estamos en una comunidad homogénea, todos pensamos igual. Inmenso, pequeño. Otra, diminuto, otra. ¿Cuál? ¿Poco? ¿Reducido? Ya están saliendo más ideas. Diminuto. Katy latino. Y no se trata de atinarle, se trata de, bueno, vamos adelante. ¿Claro? ¿Todavía vamos bien? Oscuro. Solo. ¿Y cómo sería la imagen de acompañado? ¿Muchos qué? Muchos toros. Acompañado. Desabrigado. ¿Y cómo sería la imagen de un toro abrigado? ¿Con suéter? ¿Qué más? ¿Qué dice el maestro? ¿Bufanda? Con bufanda. Terrestre, acuático, aéreo. ¿Cuál, maestra?
Con su casco. ¿Y cuál sería la palabra? Extraterrestre. ¿Y qué más? Acuático. ¿Y qué más dijeron? Aéreo. Extraterrestre. Natural. ¿Y cómo sería un toro artificial? ¿Con qué? ¿De barro? ¿De qué? Perdón, dijiste aquí. Mecánico. Bueno, vamos a ver. Artificial. Bien, voy a ir más rápido. Sucio. Limpio. Separado. Junto. Unido. Rico. ¿Cómo sería la imagen de un toro pobre? ¿Cómo? ¿Flaco? ¿Minusválido? Bueno, por ahí oí eso. ¿Qué más? En el desierto. A ver, el cambio de la imagen, miren el cambio de la imagen. Estamos ejercitando también otra lectura, la lectura de imágenes, ¿eh? La hierbita y qué más. Está un poco triste, ¿no? Diurno, nocturno. Arrugado, liso, alisado. Moderno, antiguo. ¿Cómo sería la imagen de vintage? Claro, de un toro vintage. Ándele, exacto, maestro. Vamos bien. Usted ya conoce este libro, maestro. Ya lo de la bufanda fue muy sospechoso. Nativo, extranjero. ¿Extranjero? ¿Cómo es un toro extranjero? De otro color. Una bandera, pero este no tiene bandera de nada. Una cámara fotográfica. Lentes. Y ya, el extranjero siempre es playero. O de otro color. Fíjense cómo estamos haciendo un ejercicio donde estamos descubriendo no solo las literacidades personales, sino culturales. ¿Cómo sería de otro color si yo fuera, bueno, ya estamos como poniendo ahí por sobreentendido algunas cosas, ¿no? Bueno, entonces, el extranjero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendría que ser diferente? Y entonces eso nos da otra lectura que va más allá de la lectoescritura, incluso del código de las imágenes, hacia lo social y lo cultural. Y ese que hicieron es una reflexión en diálogo, además, de por qué pensamos lo que pensamos, por qué asumimos lo que asumimos y cómo lo hubiera dibujado yo, por ejemplo. Belicoso. Pacifista. No, profe, usted está haciendo trampa. Usted escribió el libro, se me hace. Papá. ¿Y cómo es la mamá? Con pancita. A lo mejor con pancita no, pero sí, una vaca, ¿no? Y bueno, ya para ir más rápido porque no nos queda mucho tiempo, alegre. Y es el último. ¿Cómo es un toro triste? Sin cuernos. Sin niños. Triste. Bueno, ese es un ejercicio muy, muy sencillo que nos gusta mucho, pero que es muy esclarecedor, ¿no? Todo ese rollo que les aventé, bueno, aquí me refiero a esto, a permear la cultura y lo social en una práctica comunitaria de lectura. Y bueno, ahorita lo hicimos así, pero hay muchas formas de hacerlo. Entonces, entendiendo que un mismo texto se puede leer de diferentes maneras y que todas son válidas y todas, esto es importantísimo, todas son sujetas, y esto es algo que tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes, me parece. Todas las lecturas son válidas, pero todas son sujetas de ser cuestionadas. Eso es muy importante. Tu lectura es válida. Sí, a lo mejor la mamá es una mamá con pancita, pero tú debes soportar el cuestionamiento sobre lo que tú me estás diciendo y proponer un argumento a lo que dices, a tu lectura. Y ahí empieza el diálogo. Ahí empieza a poner en cuestión todo esto que estábamos diciendo. Entonces, compartir
la lectura para compartir formas de percibir y leer nuestro contexto. Hay muchos libros que no se perciben de la misma manera porque no estamos todos en la misma situación emocional, en la misma situación vivencial, pero sí podemos compartirla y sí podemos decirle a otros, a otras, esta es mi lectura a partir de cómo estoy yo y cómo soy yo en este mundo y en este momento. Esa es la diferencia de la lectura individual y la lectura compartida y comunitaria. Vamos adelante porque prometí ejemplos y no me quiero ir sin ejemplos. La propuesta para generar sus comunidades lectoras es: cambiemos nuestro punto de vista sobre la lectura y la escritura a partir de estas ideas y entonces cambiaremos la forma en que fomentamos su aprendizaje. Ayer Daniel Casani dijo algo genial con lo que concuerdo 100%. De nada sirve o no sirve de mucho, aunque sé que pues lo tendríamos que hacer en algún nivel, pedirle a un lector de educación básica que encuentre las ideas principales de un texto, porque ya no estamos ahí. Me doy a entender, encontrar la idea principal de un texto sigue siendo una acción mecánica que no lleva a algo más. Un ejercicio como el que acabamos de hacer, así de simple, puede llevar a algo más. Hay que insistir en que estos procesos de lectura literaria, el caso que estoy poniendo es de lectura literaria, pueden llevarnos a conectar con todos esos ejes que no sabemos cómo vamos a conectar con los contenidos. Un ejercicio así puede conectar con varios de los ejes que propone la nueva escuela mexicana o cualquier otro currículum que venga en el futuro. ¿Por qué? Porque todos los diseños curriculares van a tener contenidos éticos, que esos son los ejes, ¿no?, de articulación. Bueno, sigamos. Esta autora dice varias cosas sobre la lectura compartida que les quiero dejar aquí, aunque no los leamos todos, pero sí algunas cosas. No es lo mismo leer solo que leer para otro. Ser leído, esto es muy importante. Si vamos a fomentar una comunidad lectora en nuestras escuelas, esa comunidad que lee también debería ser una comunidad que escribe lo que ustedes quieran que escriba. Literario, me refiero ahorita a literario, ¿no? Y yo les propongo que su primera comunidad lectora sea entre ustedes, entre los maestros, entre docentes que leen y escriben. Por eso es bueno, maestra, te presto este libro, mira, a mí me gustó, pero formarlo en un espacio que tengamos destinado a ponernos a leer y a compartir lo que escribimos. Porque ser leído, leer en grupo, leer poesía, leer en un club, leer en un estadio, siempre será una práctica de socialización. Y no tenemos que leer esta poesía rosa, ¿no? Ahorita vamos a ver qué otras cosas podemos leer. En ese sentido, si cambiamos totalmente la forma en que concebimos la lectura de esta persona, como empecé diciendo, sentada en una biblioteca tal vez muy clásica o en una esquinita, si cambiamos ese modo de ver la lectura, podemos pensar en lectura de pie, lectura acostado, un poco como el ejercicio de los toros. ¿De qué formas podemos leer? Entonces, nuestra posición corporal también cambiará nuestra disposición para escuchar. Muchas veces les decimos a nuestros alumnos, siéntate y escucha. O nosotros mismos, ¿no? Ahorita seguramente algunos ya están cansados de estar sentados, ya no me están escuchando porque están pensando que ya se quieren levantar. ¿De qué otras formas podemos escuchar, ¿no? Y bueno, en estos tiempos de ruptura con la realidad, de pérdida de historia, dice Laura Schrack, la lectura nos ayuda a no ser excluidos. Nos recuerda que somos parte de una comunidad. Y esto me parece fundamental para generar estas comunidades de lectura literaria en las escuelas. Yo me siento parte de algo más, de algo que no solo son mis clases, de algo que disfrutamos juntas, de algo que hacemos en colectivo. La lectura entonces es un acto de creación, como dice Daniel Pennack, un acto de creación permanente y especialmente de discernimiento para estar y ser con los demás. Bueno, ahora les pongo aquí otra frase, pero de alguien más cercano.
nuestros conocimientos no provienen ni de la sensación ni de la percepción, no solas, pero sí de una acción entera. Cuando estén promoviendo este tipo de propuestas, piensen también en la corporalidad, en cómo integramos la percepción a esos procesos de lectura. Y si nos acercamos a cuáles son esas prácticas lectoras de nuestros estudiantes, entonces podremos saber cómo poner esas prácticas en nuestras comunidades de lectura literaria. Les voy a poner 2 ejemplos de lectura compartida, de diálogo y de construcción literaria que no tienen nada que ver con textos escritos, pero que son poesía y que son lectura y que son diálogo. Son 2 ejemplos de spoken word, que es poesía, pero cuando veía esto recordaba las poesías corales que yo hacía en la primaria y bueno, me dicen si hay similitud o no. Vamos a ver el primero, que es el de la izquierda. Nada más los pongo en contexto. Es una secundaria peruana. Había una ley, había escuelas iglesia les llaman, y hubo una modificación a una ley. Entonces este colectivo está inconformándose con la ley, ¿no? Entonces finalmente no solamente es literatura, sino que también hay una posición política de parte de los estudiantes. ¿Podemos poner el de la izquierda, por favor? En Puerto Rico, todo colegio privado, para poder operar, tiene necesidad de ser Perú, era Puerto por Rico, el Consejo perdón. de Educación de Puerto Rico. Recientemente, el secretario de Justicia de Puerto Rico indica que la ley que cubría iglesias, escuelas, fue derogada. Antes de comenzar, me gustaría algo aclarar. No estoy aquí para debates comenzar y mucho menos con intenciones de impresionar. Simplemente estoy aquí porque me quiero expresar. Así que hoy quiero hablar de algo que atesoro, que jamás se compararía a cualquier otro. No sé de los demás, pero esto yo lo valoro, ya que esta es mi llave para alcanzar todo logro. Se llama mi educación, y no vengo a hablar de matemáticas, ciencia y español, ya que de eso nunca se trató. Mi educación es por lo que puedo hacer yo, lo que yo pueda sembrar en esta nación. Así que ahora te quiero preguntar, ¿sabemos realmente qué es educar? Porque entonces las autoridades cada día menos respetamos, la vagancia cada día más nos acercamos, la ignorancia la recompensamos, la sabiduría la criticamos. No sé si te das cuenta, pero la educación ha cambiado. De nada me sirve el conocimiento, sino mi empeño y mi esfuerzo. Es trabajar dando todo por completo. Así que permíteme compartirte esto. Lo vamos a parar ahí para que alcancemos a ver el otro, pero la idea es que observen cómo la lectura va más allá. Aquí hay un ejercicio que involucra el cuerpo, el movimiento, artes visuales, etcétera. Esto podría ser presentado frente a una comunidad, podría ser tomado de un tema sentido de la comunidad, de una lectura que implique la multiliteracidad y ponerlo en un texto que no necesariamente tiene que ver con publicar un libro, ¿no? Que esa idea tenemos siempre. Ayer preguntó una maestra, ya mis alumnos ya leen, ya escriben, ¿qué sigue? Bueno, pues llevarlo afuera. Y llevarlo afuera no significa buscar una editorial y que escriban, ¿no? Sino ser parte de una transformación, aunque sea en un núcleo chiquitito. Y con esa misma idea quiero que veamos este video también cortito. Está en inglés, pero está subtitulado. Aunque vayan leyendo los subtítulos, pues quiero que escuchen el ritmo y la musicalidad. I would write a love poem, but I've never been in love. Paul says to write about something I hate, yet I'm not sure how to make my hatred eloquent. Westboro Baptist Church mushrooms and inequality provoke less sophisticated language than I'm fond of. But I was inspired once. Twice. A few times. Sometimes I see things and they make me Pause. They stop my thoughts and all I feel is my beating heart. I see crisscross scars on the wrists of my closest friends. Their razor blades turned into Zeus's lightning bolt. I pause. I see a woman standing by her car and a picture on my computer screen bent. Too distraught for tears. With her phone held to her ear and her hand pressed to her chest because she doesn't know if her sister, a teacher at Sandy Hook Elementary School, survived. I hear her voice. What do you mean you don't know? It says. Tell me. It begs. Tell me. And I pause. Sobre las escuelas en Estados Unidos y la violencia. No, sí.
Because I don't know what else to do. I see hundreds of Nebraskans holding candles in a vigil against violence, united in sorrow, call to action, and even if that hate crime was staged, that solidarity wasn't. Pause! I see 8-year-old me being told. We can't be friends anymore because you're Jewish. Pause! I see 2 young boys petition to make their Boy Scout troop, and troops around the nation accept them and not reject them just because they're gay. Pause! I hear stories of thousands of men and women rising up in India against rape, turning a tragedy into a symbol for hope. Pause! I stop and I identify. Empathize. The earth spins fast and it's a ride we can't get off easily, but we can. Pause. Temporarily halting speech and action. Plays without intermissions are overwhelming, and so is life. life. So, surround yourself with something that will make you break away. Break away from your mechanized logic. Rote actions. And take a moment to feel. To understand. Wait a moment and cease to be a cognitive machine and be a being. A soul. People always say, go, Go, go! Stand up and do, make something, change something. I'll write a love poem to the world, and maybe we'll discover that before we can create and reform, we have to learn to pause. 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 Together. Bueno, emoción, experiencias, sentimientos. Eso lo escribieron los chicos. Me dio mucha tristeza no encontrarme nada de nuestro lado. ¿No tendrán cosas que decir nuestros estudiantes, nuestras comunidades, los padres de familia, nosotros mismos como docentes? ¿No podríamos exponerlo? Y eso no es leer, y eso no es escribir, y eso no es conformar una comunidad, y eso no es literatura. ¿Sí? Todo eso y más. ¿Y no estarán haciendo nuestros jóvenes, nuestros niños, otro tipo de expresiones similares a estas? ¿Y no podrían compartirlas? ¿Y no podrían contagiar a otros? Yo pienso que sí. Y yo pienso que podemos hacerlo a partir de esos espacios que no implican sentarnos y leer un texto nada más. Bueno, obviamente todo eso está puesto en un contexto muy específico del que no voy a abundar, pero sí voy a hablar de la primera frase. Dice, me dicen que escriba un poema de amor y yo nunca me he enamorado. ¿Cómo les pedimos que escriban o que hablen o que lean de algo que les es tan lejano? Porque no empezamos con las experiencias que sí viven, que sí conocen y que hablen de ellas. Y entonces eso se convierte en un acto placentero. Decía Borges que la lectura debe ser una de las formas de felicidad o de protesta o de resistencia, ¿no? O de todas estas frases que hemos oído. O como decía José Emilio Pacheco, la lectura nunca debe relacionarse con la obligación. Y si hablamos de los temas sentidos y si encontramos esos textos, sean escritos o no, que son sentidos para los estudiantes, pues entonces podremos cambiar esa postura respecto a la lectura y entonces producir textos diferentes, pero que también hablan, que también forman comunidad, que también construyen una práctica letrada, que también construyen otras formas de comunicarnos. Y bueno, a mí el rol del mediador me parece fundamental, quizá lo podamos platicar en otro espacio, pero entonces el profesor, el docente, la docente se convierte en un intermedio entre esos textos y los chicos y la forma en que se comparten. ¿No será mejor que compartan así? Y vi algo aterrador sobre las autolesiones en los adolescentes. ¿No será mejor que lo digan en esta forma, en un rap, algo así? Yo pienso que sí. Vamos cerrando. Bueno, un mediador, me voy a pasar. ¿Qué actividades podemos generar? Pues de conversación, de inmersión y de creación. Las que les mostré hoy fueron de creación. Traía más ejemplos en video, pero no nos da el tiempo para verlos. Creo que los que mostré significaron lo que quería decirles en síntesis. ¿Qué podemos hacer si no se trata de publicar un libro con una editorial famosísima? Pues un libro cartonero, una especie de fanzines. Aquí traigo algunos si luego los quieren ver. Algunos fanzines escritos por los chicos, por las chicas, ilustrados por ellos. El fanzine es una forma muy sencilla de compartir esa forma de escribir. El chiste es que ustedes estén dispuestos a inventar siempre algo. Y esto, para construir una comunidad de lectores literarios, siempre
hay que mantener esa mediación lectora viva. Nosotros somos los que no debemos perder el impulso de siempre crear y de siempre estar atentos a lo que traen nuestros estudiantes e incorporarlos en esas prácticas letradas. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Yo les quiero dejar aquí algunos enlaces a más información sobre mediación, que ya no me detuve ahí. También dejarles acceso a esta presentación si es que les interesó algo que estaba ahí. Si no está, pues pueden contactarme y con mucho gusto se los haré llegar. Gracias por escucharme. Me gustaría también que me ayudaran a contestar una encuesta muy chiquitita, que se tomen unos minutos para poder mejorar esta presentación y saber qué más podemos ofrecerles a las escuelas. Y ya por último, y tal vez dar tiempo a una pregunta, no sé si podemos una, no, bueno, pero sí quiero decir esto antes de cerrar. Yo le agradezco mucho a la Escuela Primitivo Tolentino por haberme dejado participar con ellos y generar una intención de hacer una comunidad lectora que están logrando y que, bueno, yo espero que el siguiente año sean ellas las que estén aquí presentando sus proyectos, también a CEPAC, donde me han dejado inventar muchas cosas y que, bueno, en otras ediciones sean ellos los que estén aquí. Muchas gracias por su escucha. Le damos un fuerte aplauso a Elba Edith Ramírez y le hacemos entrega de su reconocimiento por este espacio que nos dio. Muchísimas gracias.